Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven y nos siguen. Gracias por estar ahí pendientes de las horas en que yo mando esta reflexión. Oiga, esta reflexión yo la hago en las horas de la mañana y la vengo a compartir ya en las horas de la noche. La verdad es que mantengo ocupado en una cosa y en otra. Ya lo último es que vengo a compartir la reflexión del Evangelio del día de hoy. Bueno, voy a reflexionar antes de empezar a leer las lecturas. Y me he estado viendo la serie de los Reyes. Es una serie muy bonita. Y en estos momentos voy en el capítulo de David, donde David tiene unos hijos. Los hijos son de diferentes madres, porque él tiene varias esposas. Y la Biblia en estos momentos nos muestra a través de esa serie que tiene tres hijos: Tamar, Amnón y Absalón. Y estos tres hijos, Amnón toma la decisión de violar a su propia hermana. Sencillamente se enamoró de ella y pensó que eso era correcto, aunque él sabe que es incorrecto. Y apenas la violó, de una la desechó, la echó hasta de la casa y todo, y que ya no quería saber de ella y nada de esas cosas, porque el pecado lo sedujo a llegar a esta posición, a que viera a su hermana con buenos ojos, a tal grado de que tenía que violarla, y apenas la violó, de una la desechó. Y lo que sucede en la Biblia es que toda persona que se aleja de Dios, tarde que temprano, va a pagar las consecuencias, él y toda su familia. Y todo esto viene a una profecía que le hizo Natán a David. David, Dios te manda a decir que por haber mandado a matar a Urías, el esposo de Betsabé, y por haberte acostado con Betsabé, sabiendo que era esposa de Urías, de ahora en adelante la espada no se alejará de tu casa. Consecuencias de haber cometido un pecado como el adulterio, de haberse acostado con Betsabé sabiendo que era la esposa de Urías, y no conforme con eso, mandó a matar a Urías para quedarse con la esposa. Y eso es consecuencia de esos hijos. Los hijos crecieron siendo malvados. Ahora vemos que Amnón viola a Tamar. Y luego vamos a encontrar que Absalón quiere matar al propio papá para él quedarse con el reinado de Jerusalén. Y todo por una profecía. Por haber cometido ese pecado, ahora la espada no se apartará de tu casa. Ese mensaje que les estoy dando, que es gratuito, muchachos, va para todos ustedes. Todo pecado que nosotros cometemos en este mundo no se queda en la impunidad. Algunos creen que eso no funciona y que eso nada tiene que ver, pero resulta de que cuando uno se aparta de Dios, males y remales vienen sobre uno y sobre nuestra familia, porque el pecado no es sobre la persona. El pecado es como irradia, y todo el que atrapa alrededor de su núcleo familiar queda atrapado en ese pecado que esa persona cometió. Ya les hice el ejemplo. David cometió un pecado y ahora lo están pagando hasta sus propios hijos por el pecado que él cometió. Por lo tanto, la espada no se va a apartar de la casa de David, y lo va a seguir hasta el final de los tiempos, porque eso fue lo que Dios le profetizó a través de Natán. Vamos a leer las lecturas del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, 2 Corintios 9, del 6 al 11. Al que dé buena gana, lo ama Dios. Al que de buena gana, lo ama Dios. No lo entiendo bien. Hermanos, el que siembra tacañamente cosechará, y el que siembra generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso,
porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente os sobre para obras de caridad. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra caridad. Siempre seréis ricos para ser generosos, y así, por medio nuestro, se dará gracias a Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es fácil de entenderlo porque nada tiene de extraordinario. El que cosecha tacañamente, el que siembra tacañamente, tacañamente cosecha. Pero el que da con abundancia, abundancia recoge. Y eso fue lo que Pablo ayer le dijo a ese pueblo que vivían bien pobres, mantenían con poco, y sin embargo, cuando vieron la dificultad de Pablo y del pueblo y de los hermanos que seguían a Pablo, recogieron una ofrenda y se la entregaron a Pablo, para que él no sufriera ni padeciera de hambre ni padeciera necesidades. Y Dios, dice la palabra, que los va a bendecir enormemente a ese pueblo por haber sido tan generosos con su profeta o con su pastor, con Pablo, con este discípulo, con este apóstol. Bueno, Pablo les bendice y les dice: Dios les proporcionará abundancia por haber sido generosos con los humildes. Y dice al final: el que quiera dar, no por obligación, que dé, y Dios verá con buenos ojos a esa persona. Hoy pareciera que es continuación de lo de ayer, porque el Señor Pablo nos manda a decir exactamente lo mismo. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Es una cosa que nosotros llevamos implícitas en nuestra vida. ¿Y tú, qué eres? ¿Un tacaño o eres generoso? ¿Pasan por tu casa pidiendo limosna y tú das o no das? Y recuerde lo que yo les dije al principio, que todo lo que nosotros hacemos se redunda alrededor de nosotros, porque nuestra familia va a actuar de la misma manera. Tacañamente si somos tacaños, o van a ser generosos si nosotros mostramos a nuestros hijos nuestra generosidad del corazón, no del bolsillo, sino la generosidad del corazón. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras de caridad. Dios nunca va a desamparar a la persona que da generosamente a los necesitados. Dios siempre va a bendecir. El problema de nosotros, ¿sabe cuál es? Creer. ¿Realmente creemos esto? ¿Confiamos en Dios? Dios nos bendecirá de esa manera como está escrito en la Biblia. Pero yo sí les puedo decir que si está escrito en la Biblia, se cumple. Vamos a leer el Salmo 111. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Oiga, esa frase de quien teme al Señor es la frase que yo más estoy utilizando hoy día en mi vida. Es la que más utilizo para mi vida.
el temor a Dios. Desde un tiempo para acá yo no entendía qué significa temor a Dios. Y yo pensé que temor a Dios era tenerle miedo a Dios. Y resulta que ese no es el temor propiamente dicho. Temor a Dios es el temor a la desobediencia, el temor a no cumplir sus mandatos, el temor de no hacer lo que Él dicta que debamos hacer en sus mandatos. Y eso es lo que hoy este salmo nos está diciendo. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Es exactamente lo mismo. Y ama de corazón sus mandatos. ¿Y cuáles son los mandatos del Señor? En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta, en las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Ese es el temor de Dios, obedecer a Dios en todos sus mandatos. Si Dios nos dice, hay que dar limosna, hay que ayudar al misericordia, hay que tener misericordia con el necesitado, pues hay que hacerlo, muchachos, porque de esa forma alcanzaremos misericordia. Y vamos a leer el Santo Evangelio de Mateo 6, 1, 6 y 16, 18. Tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Pónganle mucha atención a este Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cara y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es fácil de entender este Evangelio, no es tan complicado, pero tiene ciertas cosas que debemos leerlas bien para entenderlas mejor. Vamos a leerlas porque hay varias cosas diferentes. La primera: cuida de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Y ese es el comportamiento de la mayoría de los seres humanos. A nosotros nos encanta mostrarnos ante el mundo como dadivosos, como generosos, como personas que amamos a Dios, pero por dentro estamos llenos de carroña y no mostramos el verdadero yo interior, sino que somos una careta, una máscara frente a la gente. Y Dios nos dice: cuidado con ponerse a hacer cosas delante de los hombres, pero que son desagradables para Dios, porque Dios ve todo lo que hay en lo secreto, en lo que tienes oculto dentro de ti. Así es que usted no puede engañar a las personas. A mí me da risa con los políticos. Ayer me veía un pasaje bíblico, un pasaje político en la televisión que le ceden a los espacios políticos.
Y decía, le tocó ayer el turno al Partido Liberal. El Partido Liberal sale a decir, liberal vota liberal. Nosotros estaremos apoyando el empleo, estaremos apoyando los salarios justos para los colombianos y los empleados. Estaremos que tengan dignidad en su casa y que ganen lo que realmente merecen. Y lo dicen a boca llena. Y cuando están allá en el Senado, fueron los primeros que votaron en contra de la reforma laboral, para que no se les aumentaran los sueldos a los empleados, para que no recibieran más allá del mínimo que reciben. Pero ahí dicen que ellos van a apoyar el empleo, que ellos van a apoyar el salario, que ellos van a apoyar. Entonces, ¿cómo manejan esa doble moral? Una doble moral para el pueblo, para que voten por ellos, pero una moral perversa cuando están en el Senado, que son cuando deberían demostrar que realmente están de acuerdo con el empleado. Entonces, este es un buen ejemplo de la primera parte que dice, no, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Y volvamos a ese ejemplo. Volvamos a ese ejemplo de la reforma laboral. Hace 2 meses, 8 senadores malvados, 8, decidieron hundir la reforma laboral sin ni siquiera pasarla a la plenaria para ser estudiada. Ellos, con su capacidad perversa, la hundieron. Solo por llevarle la contraria al presidente Petro. Y la hundieron. Y ayer la aprobaron. Porque se les vio que ese toro que es Petro se les va encima con otra cosa diferente. Y entonces a ellos, tratando de evitar que Petro se vaya a las calles a buscar los votos para que el pueblo sea el que vote sí por esa reforma laboral, ahora sí ellos tomaron la decisión de votar sí a la reforma laboral, después de que ya la habían hundido, después de que se habían celebrado en que habían hundido la reforma laboral y que eso iban en contra de Petro. Ahí tenemos las consecuencias. A Miguel Uribe baleado, porque salió también en las redes sociales a gozarse que habíamos hundido la reforma laboral y que eso iba a ser nefasto contra el pueblo y todas las cosas, cuando era a favor del empleado. Dicen una cosa en las calles y cuando están adentro en el Senado hacen todo lo contrario, y es lo que hoy el Evangelio nos está enseñando. Por tanto, dice, cuando hagas limosna, este es otro mensaje, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su misericordia, su recompensa. Por lo tanto dice, cuando usted limosna, que su mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la izquierda, y así tu Padre que está en lo escondido te recompensará. Todo lo que nosotros hagamos en este mundo, nada es oculto, nada. Y les puse el ejemplo de Saúl, de cómo se acostó con Betsabé, esposa de Urías, y cómo todo eso, a pasados los años, lo está pagando con sus hijos, porque no hay nada oculto para Dios. Las sinvergüenzadas que usted haga en el mundo, tarde que temprano usted las paga o las paga a sus hijos. Aunque el pecado no se hereda, pero eso es una aureola que se va extiendo, como cuando uno tira una piedra en un estanque, en un lago, inmediatamente comienza a formar olas alrededor, olas, y todo el que esté alrededor de esa ola lo va atrapando la ola. Ese es el pecado, y Dios no se queda con nada oculto. Dios todo lo muestra a la luz pública cuando una persona no hace el bien. A eso se refiere con el tema de la limosna.
Tú en cambio cuando hagas limosna, ya se los dije, y luego viene esta otra parte que la confunden los protestantes. Los protestantes confunden este evangelio. Los protestantes dicen esto, lo voy a decir antes de leerlo. Dice, yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un pecador igual que yo, o quizás peor. No, yo oro directamente a mi Padre que está en los cielos, y mi Padre que está en los cielos ve directamente mi pecado y Él me perdona. Y ellos creen que eso está escrito. Ellos creen en sus mentes que eso es lo que va a decir lo que les voy a leer a continuación. Y rechazan el Evangelio de Juan 20, 21, 23. Les da el Espíritu Santo a sus discípulos y les dice, vayan, y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ahí, en ese pasaje bíblico, Jesucristo da la orden de que vayan a perdonar pecados. Y lo escuchamos directamente de la Biblia. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados, ustedes, les van a quedar perdonados. Ustedes van a ir a perdonar pecados. Y ellos van a leer este texto bíblico que los voy a leer a continuación y creen que ahí está escrito que Dios perdona los pecados, cuando ahí no dice. Ahí no dice que perdona los pecados. Y los protestantes se meten en la cabeza de que no hay necesidad de confesarse con un sacerdote, sino orar en lo secreto. Y al orar en lo secreto, mi Padre que está en los cielos me perdona. Ahí no dice eso. Se los voy a leer. Pónganle en atención y me dicen si ahí dice o no dice. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. ¿Escucharon por algún lado que decía, y tu Padre que está en lo secreto te perdonará tus pecados? Ustedes escucharon por algún lado ese pedacito. Y los protestantes y los pastores malvados, diabólicos, porque son pastores diabólicos, introducen este texto para darle a entender a sus súbditos, a sus seguidores, que esto significa que Dios les perdona los pecados, y resulta de que quedan sin perdonar. Los pecados les quedan sin perdonar, porque aquí no está escrito que les quedan perdonados. Pero los que siguen a esos pastores mentirosos diabólicos, que les creen, prefieren creerle al pastor que creerle al mismo Cristo. Y vuelvo y les leo: tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Te lo recompensará. Ahora les voy a decir cuál es la interpretación de este texto bíblico. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto. Cuando ores, entra en tu cuarto no quiere decir que vaya y se meta al cuarto más oscuro que haya en su casa, o al más escondido. No, lo que quiere decir es que simplemente cuando vayas a orar, cierra los ojos. Cierra los ojos significa entra en tu cuarto. Cierra los ojos. Concéntrate. Concéntrate en lo que vas a decir. Porque hay personas que oran: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y esa es la oración de muchos. Y esta oración que está diciendo acá es que cuando usted vaya a orar, deshágase del celular, deshágase del reloj, deshágase de sus preocupaciones, deshágase de lo que lo atormenta en este mundo. No, concéntrese, cierre los ojos, entra en tu cuarto interior, en mi yo interior, y tu oración que va a ser dicha a Dios, en tu oración sea
uno con Dios, Dios conmigo y yo con mi Dios, uno solo, hablando de tú a tú. Cierra los ojos y háblale al Señor. Y el Señor, que ve en lo secreto lo que tú tienes, antes de que usted lo diga, ya el Señor conoce lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás necesitando. Y Dios, que ve en lo escondido, te escuchará. Es lo que está diciendo acá. Eso es. No es lo otro que les dije, que es que no es sino orar y el Señor, Padre, perdóname todos mis pecados, porque he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Señor, perdóname mis pecados. Señor, he pecado de muchas maneras, Señor. Listo, perfecto. Dios te escuchó. Dios te escuchó. Ahora cumple sus mandatos. Ahora ve y cumple sus mandatos. ¿Y cuál es el mandato? Juan 20, 21, 23. Ve y pide perdón por tus pecados ante el sacerdote. Para eso dejé ministros allá. Un sacerdote es el que te puede quitar los pecados que llevas encima, porque yo lo puse como un representante mío en la tierra. Ahora vaya. Ya me dijo a mí, yo lo escuché. Sí, Señor. Estoy dispuesto a perdonar tus pecados. Ahora cumple mis mandatos. Ve y confiésate. Eso es lo que está diciendo la Escritura en el día de hoy. Pero los pastores mentirosos prefieren engatusar a las personas para que no vayan a pedir perdón. Para que no vayan al sacerdote a pedir perdón. ¿Y quién ganó? El sacerdote. ¿Quién ganó? El demonio. El pastor mentiroso, el demonio que está en el pastor mentiroso, obligándolo a usted a que no pida perdón por sus pecados ante el sacerdote, y así sus pecados no le quedarán perdonados. ¿Y quién perdió? Usted por su ignorancia, usted por no escuchar los mandatos del Señor y por dejarse guiar por los pastores mentirosos. Por eso está escrito en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y los pastores mentirosos le van a decir, pero Señor, nosotros fuimos a predicar en tu nombre. Le decíamos a la gente que no se confesara con sacerdotes. Le decíamos a la gente que no recibiera la Eucaristía. Le decíamos a la gente que se congregara en salones por ahí con sillas blancas y oraran al Padre que está en los cielos. Y el Señor, que les responde, ay, tan lindos, vengan benditos de mi Padre. No les responde, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Pudieron haber llevado a esas almas a que se confesaran y yo perdonarles los pecados, y ustedes decidieron que no. Hacedores de la maldad, son malditos, porque dejaron de que un alma entrara al reino de los cielos para que se condenara. Y así están todos los seguidores. Prefieren seguir a un pastor mentiroso, cuando está escrito, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No caerán los dos al abismo. El pastor mentiroso con todos sus seguidores van para el abismo, porque no quisieron confesar sus pecados. Y es lo que está escrito en esto que les estoy diciendo. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Si escucharon, vuelvo y lo repito. Usted dice, Padre, perdóname por todos mis pecados. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Sí, Señor, ahora ve y cumple mis mandatos y Dios te lo recompensará. Usted va al sacerdote, cumple mi mandato, va al sacerdote y el Señor le perdona los pecados, porque el sacerdote es un ungido de Dios. Le han impuesto las manos, lo han consagrado para perdonar pecados. Y está escrito en Hebreos 5.1, Levítico 5.12. Pero prefieren creerle al pastor. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que lo note, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en los cielos escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará.
Espero que hayan entendido este mensaje, muchachos. Yo tengo un temor muy grande y es todos los días. Yo predico la palabra de Dios aquí. Esto que yo predico va para ustedes y va para mí, para que ustedes no piensen que yo estoy por fuera del paquete. Esto que dice Jesucristo va para ustedes y rebota para mí. Es como si yo le estuviera hablando a un espejo. César, mírese al espejo, papito, y diga, porque eso va para usted también. Así es que yo aquí estoy frente a la cámara y la cámara me está mirando a mí y yo estoy mirando la cámara. Y yo me estoy viendo allá en la imagen. Eso va para mí también. Por lo tanto, lo que yo digo, lo digo para ustedes y lo digo para mí. 2. Cuando yo lo digo para mí, yo digo, César, has cometido pecados por estos días. Váyase para donde el sacerdote, papito, y confiese sus pecados para que Dios lo perdone. Yo soy consciente de eso, debo ir donde el sacerdote y yo voy cada rato a confesar mis pecados, una vez, otra vez, y casi los mismos pecados, una vez, otra vez, y Dios me perdona. Pero ustedes, me preocupa, son ustedes los que dicen que no van al sacerdote porque no necesitan confesar sus pecados, porque creen que sus pecados no les quedan perdonados. Eso sí me preocupa, porque es el mismo demonio el que los ata para que no vayan a confesar sus pecados. Es el mismo demonio que los ata. Espero que hayan entendido esto. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.